Hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva clase de anatomía. En este caso vamos a estar hablando de lo que es el plexo braquial, el primero de muchos plexos que vamos a estar viendo a lo largo de toda la materia. La realidad es que plexos vamos a ver prácticamente hasta neuro, ¿sí? Que en neuro ahí vamos a empezar a ver otras cosas que no van a involucrar directamente a los plexos. Pero bueno, los plexos son temas en general enredados, valga la similitud con el tema que vamos a abordar, pero es muy importante porque nos van a dar los elementos nerviosos que nos van a acompañar a lo largo de prácticamente todo el segmento anatómico que vamos a estar estudiando. Por ejemplo, el plexo braquial nos acompaña, y ya lo habíamos charlado en otras clases, desde los hombros, básicamente, hasta la punta de los dedos. Entonces, es súper importante. Claramente no lo hace como el plexo como tal, pero sí a través de sus ramas terminales. Con lo cual es súper importante entender cómo está conformado, de dónde sale, dónde se va a ir ubicando y cómo lo vamos a ir nosotros clasificando y estudiando. Otra cosa muy importante es que el plexo braquial, y a los fines que nos interesan también, es muy tomado. La realidad es que es un tema tomado porque es un tema que es muy importante para, en este caso, miembro superior. Bien, entonces, esto es lo que vamos a hablar hoy, el origen y la ubicación, la conformación y la terminación del plexo braquial. Acá vamos a abordar un poco lo que son las relaciones del plexo braquial y más o menos vamos a dejar como la puerta abierta para lo que es la continuación de las ramas terminales, que las vamos a ir viendo ya así con brazo, antebrazo y mano, ¿sí? O sea, las vamos a charlar ahora, pero vamos a darle una vuelta de tuerca y se va a entender mejor el tema de las ramas terminales cuando veamos estos otros segmentos anatómicos que son los que en definitiva justifican la existencia de esas ramas. Bien, plexo braquial. Cuando hablamos de plexo, yo quiero que cuando hablamos de plexo se les venga inmediatamente la imagen de una red, de la que más les guste, de vóley, de fútbol, de tenis, también puede ser de ping pong si quieren, una red de pescar, un alambrado romboidal, lo que quieran, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que va a pasar con los nervios de los plexos es que en general tenemos una serie de nervios espinales que le van a dar origen, que forman esta red dividiéndose, anastomosándose, dividiéndose, anastomosándose, dividiéndose, anastomosándose. Es sucesivo esto, ¿sí? Entonces, en cierto punto, en los atlas, porque claramente en el preparado cadavérico esto se ve distinto, va a tener como cierta forma de red, ¿sí? Justamente por esto que les digo, que se divide, se juntan, eso que se juntó se vuelve a dividir y se vuelve a juntar, y eso que se juntó, y así. Es una red de elementos nerviosos. La función va a tener una función mixta. ¿Por qué? Porque los elementos que lo componen tienen funciones mixtas, ¿sí? ¿Mixtas en qué sentido? En que van a dar la información sensitiva de, por ejemplo, de todo lo que es las manos, de todo el miembro superior, ¿no? Pero de mano, antebrazo, brazo, y también la información motora de cada uno de estos elementos, de cada uno de los músculos que nosotros tenemos en el miembro superior. Entonces, acá también razonamos o podemos pensar que realmente el plexo braquial en este caso tiene mucha información. Entre la sensitiva y la motora es muchísimo el caudal de información que maneja o de estímulos que va a llevar y traer. Y la ubicación a grandes rasgos es la fosa axilar. No se limita a la fosa axilar, dado que también va a estar por arriba de lo que es la clavícula, con lo cual ahí entramos a lo que sería el espacio interescalénico, ¿sí? Entonces, muchos autores, la mayoría de lo que hacen es dividir el plexo braquial en una porción supraclavicular y una infraclavicular. La supraclavicular atiende a lo que es el origen, que es donde va a estar el espacio interescalénico. El origen y gran parte del recorrido, o sea, no gran parte, pero de la primera parte del recorrido, y después la infraclavicular o subclavicular, que es la que vamos a encontrar ya una red un poco más desarrollada, con más ramos colaterales y donde vamos a encontrar en definitiva a los ramos terminales. El plexo braquial básicamente va a morir o va a terminar donde termine la fosa axilar, ¿sí? Dadas sus ramos terminales, los puede dar más arriba o más abajo, pero en general, cuando yo salgo de la fosa axilar ya no tengo plexo braquial, tengo los nervios o los ramos terminales del plexo braquial. Que ojo con esto, y esto es algo que tienen que irlo ejercitando desde el día 1. Cuando algo da su rama terminal, ese algo en sí mismo deja de existir, ¿sí? Si yo soy un árbol, supongamos, este es mi tronco, esta es mi rama terminal, o sea, esta es mi última rama, este tronco se llama A y esta rama se llama B. Cuando yo sigo para arriba, ya no estoy viendo A, estoy viendo B, ¿sí? Porque estoy viendo la rama terminal, ¿sí? No estoy viendo el tronco que le dio origen, sino la rama terminal.
¿sí? Entonces, no es válido ponerle a esa rama terminal el nombre del tronco, porque son dos cosas distintas, ¿sí? Ahora le vamos a explicar un poquito mejor con las imágenes. Bien, entonces, el plexo braquial a grandes rasgos es C4T1. C4 es inconstante, o sea, ojo con esto, lo pongo porque muchas veces en los atlas lo van a ver representado. Digamos, estrictamente es de C5T1, pero muchas veces C4 le da un aporte en una rama y se cuela, digamos, entre los elementos que van a dar origen al plexo braquial. Entonces, es un ni, pero lo van a ver mucho en los atlas. En general, los atlas ponen el aporte de C4 al plexo braquial. Y la terminación va a ser a través de esas ramas terminales que tienen ahí, la rama axilar, radial, el nervio mediano y el nervio cubital. También tenemos otro elemento que hay algunos autores que lo consideran ramo terminal, hay otros autores que no, que es el nervio cutáneo antebraquial medial. Hay algunos que lo consideran, otros no. Como les digo, eso es sujeto a también el criterio del autor. Si lo dicen está bien, si no lo dicen, son como las ramas con las que no pueden fallar, son las terminales, digamos, las terminales grandes, que tienen muchas funciones en el resto del miembro superior. Lo voy a poner acá, el músculo cutáneo. Músculo cutáneo. Ahora vamos a ver, si bien claramente esto así dicho en el aire no tiene mucho sentido, es difícil imaginárselo. Ahora cuando veamos las imágenes se van a dar cuenta de que en realidad tiene una forma un poco más fácil de entenderla. Entonces, nosotros habíamos dicho en un momento allá lejos por generalidades que los nervios espinales surgen de la médula, ¿sí? De la médula espinal, que iban a pasar por el foramen intervertebral y que de ahí salían hacia los laterales de las vértebras y hacían sus cositas. Entonces, yo voy a tener una rama anterior, esto es posterior, esto es anterior, esto que está acá es medial y esto va a ser lateral, ¿sí? Entonces, una rama posterior que va a tener el ganglio anexo a la raíz dorsal, una pelotita, esto es un anticipo un poco de neuro, y una rama anterior que viene por acá. Estas dos ramas, vamos a ponerlo en verde, no porque sea el resultado de la mezcla de estos dos colores, pero por lo que tengo, me van a dar un nervio espinal, ¿sí? Entonces esto va a ser ramo posterior, esto va a ser ramo anterior, y eso es el nervio espinal. ¿Por qué es importante este punto? Porque acá es donde nosotros empezamos a decir que este nervio espinal va a tener información mixta, ¿sí? Porque el ramo posterior le da el componente sensitivo, el ramo anterior tiene el componente motor. Entonces, cuando se mezclan o se juntan estos dos nervios, se anastomosan y forman parte y dan lugar a la formación del nervio espinal, este nervio espinal tiene información mixta. Y todo lo que ese nervio espinal dé va a tener información mixta, ¿sí? Sensitiva y motora. Al menos de buenas a primeras no lo vamos a poder diferenciar. Después sí hay ramas que nosotros sabemos que son solamente sensitivas o solamente motoras, pero digamos, ya son las ramificaciones de estos elementos, capaz ramificaciones más pequeñas. Como concepto general, el plexo braquial, como va a salir directamente de ese nervio espinal, se va a dar por la fusión de ramas grandes de esos nervios espinales. Lo que va a pasar es que ese plexo braquial va a tener información mixta, hasta las divisiones últimas del plexo braquial, que ahí sí va a tomar ciertas informaciones específicas. Ahora bien, esta historia no se termina acá, porque seríamos todos re felices si esto terminase acá, pero no. Este nervio espinal lo que va a hacer es tener un trayecto que es bastante corto en realidad. Acá lo estamos alargando para que se entienda mejor, pero es un trayecto corto y vamos a volver a otros colores. Vamos a usar rojo y azul porque es lo que hay. Y va a dar un ramo posterior y un ramo anterior, ¿sí? El ramo posterior es lo que nosotros vimos en dorso, que dijimos que le daba a los músculos intrínsecos de dorso la inervación motora y que después a la piel le daba la inervación sensitiva, ¿sí? Eso es lo que hace el ramo posterior. Entonces, esto a nosotros no nos interesa. Eso se va a dorso. Y si no se acuerdan, pueden volver a ver el video de dorso, preguntar de última en las clases. El ramo anterior, este ramo, es el que a nosotros nos viene a interesar ahora, ¿sí? ¿Por qué? Porque este ramo es el que va a empezar a hacer estas redes para formar el plexo braquial, ¿sí? ¿Desde dónde? Desde C5 a T1, que suele tener aportes de C4, ¿sí? De la rama anterior de C4. Entonces, volviendo un poco con lo que habíamos dicho en la primera diapo, con lo que es la parte de las generalidades de este tema, fíjense que yo tengo color amarillo, porque recuerden que en generalidades nosotros habíamos dicho que
El color amarillo, estandarizadamente, o por un acuerdo estandarizado, valga la redundancia, todo lo que es amarillo es nervio, es tejido nervioso. Entonces, fíjense que yo tengo todo esto, ¿sí? Toda la extensión llena de tejido amarillo. Ahora, ese tejido amarillo no está en el mismo lugar, o sea, recorre distintos espacios topográficos. Fíjense que yo acá tengo la clavícula, ¿no? Que está seccionada. Entonces acá volvemos un poco a lo mismo que habíamos hablado ahora hace un ratito. Tengo una porción que va a estar por arriba de la clavícula o superior. Tengan en cuenta que esto es superior, esto va a ser inferior, esto es lateral y esto es medial, ¿sí? Entonces, voy a tener una porción que va a estar superior a la clavícula, que va a estar entre este músculo y este músculo. Y después, cuando pasa por abajo de la clavícula, fíjense que va a estar profunda a los pectorales, va a estar medial al bíceps y al coracobraquial, va a estar anterior al subescapular, al redondo mayor y al dorsal ancho. Entonces, va a estar dentro de los límites de la fosa axilar. Entonces, en esta primera parte, y le voy a hacer zoom para que se pueda apreciar mejor, por más que esté pixelada la imagen, como les digo, tenemos dos músculos, ¿sí? Tengo plexo, para que se entienda, va a ser un sanguchito donde voy a tener plexo, plexo, músculo, músculo. Fíjense que se ve bien. Acá tengo músculo, músculo, y entre los músculos tengo el plexo, ¿sí? El origen de lo que es el plexo braquial, la porción supraclavicular. Entonces, estos dos músculos se llaman escalenos, ¿sí? Este escaleno que está adelante va a ser el escaleno anterior, porque está adelante, ¿sí? Entonces, este va a ser el escaleno anterior. Y este va a ser el escaleno medio, ¿sí? Porque nos falta uno más que está más atrás. Entonces, en esta parte, lo que va a hacer este segmento supraclavicular del plexo braquial es ubicarse en el espacio interescalénico, ¿sí? Entonces, se ubica entre los dos escalenos. Fíjense que va a estar en íntima relación con esto, que si es rojo, dijimos que por convención es una arteria, pero en este punto no es la arteria axilar todavía, es la arteria subclavia, ¿sí? Va a estar en relación hacia anterior con la arteria subclavia y anterior al escaleno anterior vamos a encontrar a la vena subclavia, ¿sí? ¿Estamos? Entonces, estamos muy arriba en lo que es el origen o muy superior en lo que es el origen del plexo braquial. Cuando se empieza a asomar esta anastomosis, esta separación y anastomosis y separación de nervios, estamos muy arriba. Acá no vamos a ir a buscar las ramas, sino que estamos viendo la conformación. ¿Tiene ramas acá? Sí, pero vamos por el principio, vamos por partes. Bien, entonces para que se aprecie mejor, fíjense cómo tenemos acá el escaleno anterior, allá atrás el escaleno medio. Acá tenemos a la arteria subclavia, plexo braquial y la vena, ¿sí? Vena subclavia, que después se va a combinar con la yugular y me va a dar la vena cava superior. No importa, es para otro momento. Pero para que sepan que está ahí. O sea, es una región donde hay muchos elementos vasculonerviosos, ¿sí? Y muy importantes, muy grandes. O sea, son realmente elementos vasculonerviosos que tienen una implicancia clínica muy interesante. Fíjense, acá volvemos a ver un poco lo mismo. Fíjense cómo se ven acá los escalenos. Este es el escaleno anterior. Acá, fíjense, este tubo con una luz súper marcada va a ser la arteria subclavia. Y todo esto son ramos del plexo braquial, ¿sí? Todo eso son ramos nerviosos. Y acá tenemos las paredes, que esta imagen ya les tiene que ser familiar porque la hemos usado bastante porque está muy buena. Tenemos subescapular, tenemos acá el serrato anterior, alguna de las lengüetas, acá tenemos el dorsal ancho, acá tenemos el redondo mayor, ¿sí? Tenemos muchos elementos claramente de lo que son las paredes de la fosa axilar, porque es en definitiva donde se va a terminar metiendo el plexo braquial y donde va a terminar haciendo todo este lío, digamos así, con las ramas que tiene. Fíjense que acá tenemos el coracobíceps, y acá falta todo lo que es la pared anterior, ¿sí? Sacamos toda la clavícula, el subclavio, sacamos los pectorales. Entonces, todo lo que es pared anterior no lo vemos. Vemos más que nada las estructuras profundas. Y por acá atrás estaría el escaleno medio. Acá no vemos, acá debería estar, esto debería ser la vena subclavia, yéndose para formar lo que es la vena cava superior, pero está seccionada, no la vemos bien, ¿sí? Bien, entonces, un poco lo que veníamos diciendo, como cierre o resumen, vamos a tener como espacios que va a ocupar el espacio interescalénico y la fosa axilar, después las relaciones que va a tener con la arteria y vena axilar y los linfáticos.
poco esto que les decía, si yo tengo un montón de componentes musculares que tienen función, tengo articulaciones, o sea, que tienen que tener una funcionalidad apropiada, voy a tener todos los elementos del paquete vasculonervioso, porque no me alcanza solamente con tener los nervios. Necesito tener la vasculatura, necesito tener una arteria que me dé nutrientes y me mantenga vivo y oxigenado, y necesito tener una vena que haga el drenaje, ¿sí? Y bueno, los linfáticos claramente por la función, digamos, fundamentalmente inmune que tiene el sistema linfático. Pero siempre que tenga esta cantidad de componentes, tengo que tener todos los elementos del paquete vasculonervioso, ¿sí? Los linfáticos no se cuentan tanto en el paquete vasculonervioso, como siempre se le da más bola a la arteria, la vena y el nervio, pero están, ¿sí? Siempre tienen que estar. ¿A qué voy con esto? A que ahora lo vamos a ver en más detalle, pero todo lo que el plexo braquial va a ser alrededor del eje vascular de la arteria axilar, ¿sí? La vena, pobrecita, es como que cumple un rol recontra secundario a veces, ¿sí? En este caso va a cumplir un rol un poco secundario, y todo el plexo se va a mover, se va a denominar, se va a disponer y lo vamos a nombrar según las relaciones que va a tener con la arteria axilar, ¿sí? Esto es mucho, muy importante, ¿sí? Para que lo vayan teniendo como en mente, en cuenta. Bien, entonces vamos con lo que más nos va a interesar a nosotros, que es la conformación. ¿Por qué? Porque yo les dije que el plexo braquial es un quilombo. Todos los plexos son un quilombo, pero el plexo braquial especialmente. Entonces, dentro de los elementos de lo que es la conformación, nosotros habíamos dicho que teníamos nervio espinal, que es esto que viene acá, nervio espinal, ¿sí? Que es esto que está acá. Fíjense que viene el nervio espinal y da esta ramita que queda ahí, besitos, que se va a dorso, esta es la rama posterior, y nos da esta ramota grande, enorme, a la que evidentemente le está dando más protagonismo porque la veo como de frente, grande, linda, hermosa. Entonces, evidentemente esa rama algo me tiene que mostrar, digamos. Entonces, esa rama es el ramo anterior. Esa es la rama que me va a empezar a formar la red, ¿sí? Esta rama va a ser como la lana con la que yo voy a ir tejiendo el plexo braquial. Entonces, tengo esta rama, tengo esta rama, tengo esta rama, esta rama, esta rama, ¿sí? Entonces, C5, C6, C7, C8 y T1. Esto que está acá, como les decía yo, esto es C4. Es el aporte que C4 le está haciendo al plexo braquial. Por eso les digo que en los atlas muchas veces lo van a ver y hasta lo terminan como medio internalizando, ¿sí? Porque es algo que no es infrecuente. Bien. Ojo con esto, ¿por qué? Porque en las vértebras cervicales los nervios espinales van a tener el nombre de la vértebra suprayacente, o sea, nos va a sobrar un nervio cervical. Tengo 7 vértebras cervicales y tengo 8 nervios espinales cervicales, ¿sí? Y eso es porque esta es C7 y este es el nervio que está saliendo por el espacio el foramen intervertebral de C7, ¿sí? Fíjense que yo acá tengo T1 porque tengo la costilla, con lo cual tengo la articulación costovertebral, pero este recién se llama T1, ¿sí? ¿Estamos? Entonces, le voy poniendo el nombre o le pone el nombre, digamos, se le pone el nombre de la vértebra que está arriba hasta las cervicales. Sí, desde las cervicales se le pone el nombre de la vértebra que está arriba. O sea, yo acá tengo, esta va a ser C5 y el nervio de C5 es este. Esta va a ser C6 y el nervio de C6 es este. Este es C7 y el nervio de C7 es este, ¿sí? Desde las vértebras torácicas, el nervio espinal de ese segmento torácico está por abajo, ¿sí? No lo busco arriba, lo busco abajo, ¿sí? ¿Por qué? Porque robamos con las cervicales y en vez de tener un T1 donde está C8, tengo C8, ¿sí? Es como que va a quedar como desfasado. Entonces, volvemos a los ramos anteriores. Los ramos anteriores, no contentos con ser ramos anteriores, lo que van a empezar es a mezclarse, ¿sí? Entonces, este ramo anterior se va a mezclar con este ramo anterior. Se enamoran, se casan, se mezclan. Y me van a dar un tronco. Como es el tronco que está arriba, porque esto va a ser superior y esto va a ser inferior, porque tengo T1 abajo y C5 arriba, este tronco se va a llamar tronco superior. Este no se enamoró, se quedó solito, no le gustó a nadie, se va a quedar acá, tranquilo, campante, y se va a llamar tronco medio o medial, tronco medio en realidad no medial, y estos dos se van a juntar, se van a enamorar, pim, pim, pim,
y se van a formar el tronco inferior. Qué bueno, listo, tenemos la red, ¿tenemos plexo? No, no tenemos nada, no tenemos plexo todavía. Sí, estos son un par de nervios que se mezclaron y ya. Pero para tener plexo necesitamos trabajar un poquito más. Esto, cabe aclarar, no es tan largo como lo estoy haciendo largo a grosso modo para que se pueda entender cómo va a ser la constitución del plexo braquial, ¿sí? Bien. Estos tres troncos, como son troncos, y ustedes me van a decir, bueno, pero recién estábamos hablando de ramas de nervios espinales. Sí, pero no importa. Estos tres troncos van a dar ramas, ¿sí? Como son troncos, dan ramas. Dan dos. Los tres dan dos ramas. ¿Qué va a pasar? A estas ramas no las voy a dividir en superior e inferior, no se van a orientar de esa manera, sino que van a ser anteriores y posteriores, ¿sí? Las ramas posteriores de los tres, del tronco superior, del tronco medio y del tronco inferior, se van a juntar, ¿sí? Estas son los ramos posteriores y se van a juntar y me van a dar un fascículo, se me borró el fascículo, un fascículo posterior, fascículo posterior. Esto está posterior, esto está atrás, ¿sí? Entonces le vamos a dibujar encima para que se entienda. El ramo anterior del tronco superior y el tronco medio se vuelven a enamorar, están felices y contentos. Claramente los nervios no tienen personalidad, lo digo para que se entienda la referencia. Los ramos anteriores de estos, lo voy a tapar al rojo porque está hacia adelante del rojo, y se me borró el rojo, pero bueno, no importa. Se van a juntar y me van a dar un fascículo lateral. Y me van a decir ustedes, bueno, pero yo lo veo que está exactamente en el mismo lugar donde estaba el tronco superior. Sí, ya va. Ya voy a eso, espérenme un segundo. Y por último, ¿qué me queda? Y otra vez el inferior solito, en su soledad, feliz en su soledad. Y me queda el inferior, solito en su soledad, feliz. La rama anterior del inferior, ¿sí? Y este me va a formar el fascículo medial, ¿sí? Si tengo lateral, tengo posterior, me falta medial. ¿Le podría poner anterior? Sí. Pero ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que habíamos dicho recién? El plexo braquial se maneja alrededor de un elemento que es la arteria axilar, ¿sí? Entonces, el fascículo lateral va a ser lateral respecto de la arteria axilar. El fascículo medial va a ser medial respecto de la arteria axilar. Y el fascículo posterior va a ser posterior a la arteria axilar, ¿sí? No es que se llaman lateral porque lateral le queda bonito y porque medial era más fácil de pensarlo, sino porque esto, tengan en cuenta que nosotros lo estamos dibujando en un solo plano, pero esto tiene que irse hacia el miembro superior. O sea, arrancan el cuello y de ahí se tiene que ir, vamos a hacerlo de este lado para que se vea mejor, arrancan el cuello y de ahí se tiene que ir al miembro superior. Entonces esto arranca así como lo estamos dibujando, pero después hace esta curvatura, sigue el hombro, ¿sí? Sigue más o menos la disposición de la fosa axilar. Con lo cual, si bien en un primer momento arranca así, en algún otro momento esto gira y baja, ¿sí? Y cuando baja es ahí donde empieza a disponerse de esta manera, porque si no sigue de largo y mi hombro va para abajo, mi brazo va para abajo, no para el costado, ¿sí? La arteria axilar, vamos a dibujarla con verde, claramente las arterias no son verdes, pero vamos a dibujarla con verdes, va a venir a ponerse básicamente por acá. Esto en verde va a ser la arteria axilar. Fíjense que el fascículo posterior me queda tapado por la arteria axilar, que el fascículo lateral me va a quedar al costado de la arteria axilar. Como les digo, en este dibujo, como no es tridimensional, no se entiende quizás que está lateral. Ahora cuando veamos preparados lo van a entender mucho mejor, porque tengan en cuenta que esto, como les digo, se gira, se verticaliza. Entonces, este fascículo lateral lo que empieza a hacer es esto, para abajo, ¿sí? Siguiendo el margen de la arteria. Este también. Entonces, fíjense los términos de situación de la cruz. Ahí tiene más sentido que esto sea lateral y que esto sea medial, ¿sí? Porque sigue más o menos los ejes que habíamos puesto. Entonces, fascículo posterior me queda tapado por la arteria, con lo cual cuando yo quiera buscarle el fascículo posterior voy a tener que agarrar la arteria, correrla y ahí recién lo voy a ver. Fascículo lateral, busco la arteria porque la arteria es más fácil de verla que los fascículos en sí mismas, es muy grande, es muy característica, entonces es más sencillo de identificarla. Busco la arteria, me voy hacia lateral, cuando me voy hacia lateral, ese fascículo que está al costadito, ese que está lateral, ese es el fascículo lateral. Me vengo hacia medial, me acerco hacia el tronco y el fascículo nervioso que veo va a ser el fascículo lateral, ¿sí? Entonces, la arteria va a ser el eje alrededor del que yo me voy a mover. Hacia proximal es importante y va a tener algunas relaciones, ¿sí? Pero es más importante cuando nosotros estamos hablando de los fascículos. Ahí le da mucho más sentido, ¿sí? Bien, entonces, claramente igual que el dibujo que acabo de hacer, muy divino y precioso,
Este es el plexo braquial, se los presento nuevamente. Como habíamos dicho, nervios espinales, este C4, C5, este que estaba acá, C5, C6, C7, C8 y T1. Y voy a tener el ramo anterior, como habíamos dicho, que se junta con el C5 con C6, C7 solito, C8 con T1, y me va a dar los fascículos, ¿sí? Los troncos, perdón, tronco superior, tronco medio, tronco inferior, que se separan en ramos anteriores, ¿sí? Que son estos, donde voy a tener el fascículo lateral, el fascículo medial y ramos posteriores que me van a dar el fascículo posterior, ¿sí? Y acá es donde fíjense que ya no tengo la lógica de los fascículos, tengo ramas, cosas separadas de lo que eran los fascículos en un primer momento. Eso es el origen de las ramas terminales del plexo braquial. Ahora bien, tengo esas ramas terminales que están allá lejos, abajo, pero también puedo identificar un montón de ramitas chiquitas que están ahí dando vueltas por la vida. Bien, esas ramas también son importantes, ¿sí? Porque también van a ir a inervar un montón de estructuras que son importantes, ¿sí? Entonces, por un lado voy a tener a este nervio que viene por acá atrás, que es el torácico lateral, que este nervio se va a ir a inervar a lo que es el serrato anterior. ¿Se acuerdan del que habíamos dicho de la cisarcosis con el subescapular? Que tenían que tener los dos su inervación correctamente dada para poder mantener la escápula pegada al torso, si no se daba lo que era la escápula alada. Bueno, este es el responsable de eso, básicamente, dándole la inervación al serrato anterior. Este es el dorsal de la escápula, que se va hacia posterior, se relaciona con los escalenos. Tengan en cuenta que yo tenía escaleno anterior y medio y sigo hacia posterior, o sea, sigo teniendo elementos hacia posterior que no nos interesan en este momento. Se va hacia posterior y lo que hace es alcanzar a los músculos dorsales, ¿sí? Que no están inervados por los nervios espinales, las ramas posteriores de los nervios espinales, que son el elevador de la escápula, los movilizadores, digamos, de la escápula del dorso. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que teníamos todo lo que era el serrato posterior, el elevador de la escápula, se me fue el nombre, el romboides? Bueno, todos esos músculos no están inervados por los ramos dorsales y acá, digamos, este es uno de los que viene a darle inervación a ese grupo muscular. Después vamos a tener a este músculo, este nervio, que es el supraescapular, ¿sí? Este nervio lo que va a hacer es mandarse, por decirlo de alguna manera, descaradamente, por ¿se acuerdan cuando habíamos visto que teníamos el borde superior de la escápula, la escotadura, y esto después se continuaba hasta la cavidad glenoidea? Que esta escotadura iba a estar cerrado por un ligamento transverso de la escápula. Bueno, este nervio lo que hace es ir por acá, atraviesa esa escotadura, se va hacia lo que es la cara posterior de la escápula e inerva al supra e infraespinoso, ¿sí? Y después tenemos el subescapular superior, ¿sí? El subescapular tenemos dos, uno superior y uno inferior. El subescapular, los dos hacen lo mismo, los dos van al subescapular y inervarlo. Lo que pasa es que también es un músculo muy grande, entonces, nada, dos nervios. Eso en cuanto a lo que es la primera parte de los ramos del plexo braquial, ¿sí? Tengan en cuenta que estos son colaterales, o sea, son nervios que cuando surgen no deja de existir el plexo braquial, no dejan de existir los fascículos, no deja de existir ninguno de los elementos propios del plexo braquial, ¿sí? Siguen existiendo. Ellos surgen y el plexo sigue su vida, o sea, no pasa nada. Y acá fíjense que ya cuando vamos a los fascículos tenemos un montón de ramas más, ¿sí? Otras ramas. Acá tenemos este nervio que hace una cosa súper graciosa, fíjense que hace como un puente. Bueno, estos son los nervios pectorales, ¿sí? Claramente si tengo un nervio pectoral que está saliendo del fascículo lateral, se va a llamar pectoral lateral, ¿sí? Pectoral lateral, y este va a ser el pectoral medial. Los dos inervan los pectorales, ¿sí? Esto que conforman acá es lo que se denomina el asa de los pectorales, que lo que hace justamente es abrazar a la arteria axilar. Tengan en cuenta que este fascículo que está acá es el fascículo posterior, o sea, eso está mucho más profundo, está bastante más profundo, entonces esto lo que hace es justamente abrazar a la arteria axilar. Ahora lo vamos a ver en una imagen donde esté la arteria y lo van a entender mejor. Pero bueno, en definitiva, justamente el pectoral lateral lo que hace es como dividirse en dos ramas. También van a leerlo por ahí en otros autores que describen más de dos ramas, o sea, dos ramas más largas, digamos, que
sale la rama principal, que es la que se va a ir a inervar a los pectorales, fundamentalmente el pectoral mayor, y da una rama colateral que se va a anastomosar con el pectoral menor, con el pectoral medial, perdón. Y este pectoral medial se le describen también como que da diversas ramas que alcanzan a los pectorales, pero tiene la particularidad de que cuando alcanza el pectoral menor, hay ramas que lo atraviesan y una vez que atraviesan el pectoral menor, alcanzan al pectoral mayor para inervarlo. O sea, hace las dos cosas, digamos. Y después tenemos todo este conjunto de ramitas que nosotros tenemos acá en el medio. Acá vamos a tener varios nervios. Vamos a tener el tóraco dorsal, que el tóraco dorsal es un nervio que lo que hace es darle inervación al dorsal ancho, que va a ser este, tóraco dorsal. Vamos a tener el subescapular inferior, ¿sí? Y también se describe un nervio del redondo mayor, perdón. ¿Sí? El subescapular inferior hace exactamente lo mismo que el subescapular superior. La diferencia es que tiene un recorrido como más corto, si se quiere. Y el nervio del redondo mayor va a inervar el redondo mayor. También eso depende del autor. Hay autores que por ahí no describen con tanto detalle el nervio del redondo mayor. Si no me equivoco, no me olvido de nada. Bien, y estos que están acá es lo que yo les decía que están en debate, depende del autor, lo que van a leer. Este es el cutáneo antebraquial medial y este es el cutáneo braquial medial, ¿sí? El cutáneo antebraquial medial va al antebrazo, ¿sí? Es un nervio largo, lo podemos buscar incluso cuando vemos preparados cadavéricos de brazo, descendiendo para ir a alcanzar el brazo. Si es antebraquial medial y es cutáneo, ese nervio es solamente sensitivo, ¿sí? No me pasa lo que me pasaba al principio del plexo braquial, que yo no podía decir, bueno, esto es sensitivo, esto es motor, esto... No, eso está todo mezclado en esta parte, ¿sí? En esta parte está todo mezclado. Pero con este nervio yo puedo decir, es un nervio solamente cutáneo porque lo sigo, se va hasta el antebrazo, que sería esta parte, ¿sí? Antebrazo, y si es medial, volvemos a la posición anatómica. No tengo forma de mostrarlo bien, pero si es medial, lo que va a inervar es esta parte, ¿sí? Esta parte, que es justamente la parte del antebrazo que en posición anatómica queda más cerca del cuerpo, ¿sí? Inerva la piel, esta parte de la piel del antebrazo, ¿sí? Después tengo el cutáneo braquial medial, o sea, del brazo, ¿sí? Cutáneo antebraquial medial, cutáneo braquial medial. El cutáneo braquial medial, a diferencia de lo que pasa con el antebraquial, tiene un recorrido muchísimo más corto, o sea, porque va hasta el brazo nomás, y se queda justamente en la cara medial del brazo, ¿sí? En la parte de adentro del brazo, esta parte que es la que está más cerca del torso, más cerca del cuerpo. Lo puedo buscar, lo puedo seguir algunas veces, lo puedo encontrar, y vamos a ver que tiene un recorrido súper corto y que termina acá. Y me faltó este nervio que estaba acá, que no lo mencioné, perdón, que es el subclavio. Entonces, fíjense, acá ya se nos fueron los colorcitos, se nos fue lo lindo de la cosa, y fíjense cómo vamos a tener acá el escaleno anterior, escaleno medio, ahí atrás se ve un poquito el posterior, y vamos a tener el resto de los elementos del nervioso. O sea, acá todo lo que es arteria, todo lo que es vascular se sacó, no hay elementos vasculares. Fíjense que yo voy a tener, estos ya son los fascículos, ¿sí? Fíjense que por más que nosotros cuando lo vemos en esta imagen, lo vemos como que los fascículos y los troncos son súper, súper largos, la realidad es que no son tan largos, ¿sí? O sea, se dispone en un espacio que no es tampoco tan amplio, ¿sí? Entonces, yo acá lo que voy a tener van a ser los troncos y a partir de acá tengo los fascículos, ¿sí? Fíjense cómo acá el posterior está recibiendo ramitas conformándose acá, este va a ser el medial y este va a ser el lateral. Fíjense de vuelta lo que les decía. Este brazo está un poquito abducido. Fíjense que está alejado, que hay una separación entre el brazo y el cuerpo, o sea que no está en posición 100% anatómica. Y para que aclaremos, vamos a poner término de situación. Esto es superior, esto es inferior, esto es medial y esto va a ser lateral. Fíjense que lo primero que veo es que para poder ver estos elementos sacamos el pectoral mayor, que es el que está acá, y el pectoral menor, que es este que está acá. Acá está el sitio de inserción del pectoral mayor. Acá tenemos al deltoides y acá tenemos ya más que nada lo que sería bíceps braquial, ¿sí? Acá tenemos trapecio, etc. Entonces, yendo específicamente a lo que son los elementos nerviosos, como les dije, acá tenemos troncos, acá vemos cómo los troncos se dividen, las ramas anteriores de los troncos superior y medio me están dando el fascículo lateral, fíjense.
ramos anteriores del superior y el medio me dan el lateral, los posteriores de los 3 fascículos me dan el posterior y el anterior solo del tronco inferior me da el medial, ¿sí? Entonces, un poco con lo que veníamos diciendo. Un tip que les va a servir para la vida y no solamente para ahora, cuando vayan a los preparados cadavéricos, no se guíen 100% por de dónde están naciendo los nervios. Busquen a dónde van, ¿sí? Porque puede ser que un nervio nazca un poquito más adelante, un poquito más atrás. Puede ser que tenga justo una variación anatómica y no pueda ver la relación que describen en el libro, porque, no sé, el preparado lo movieron, entonces de repente el recorrido del libro que yo me lo sabía de memoria y lo recontra estudié y vi todos los videos y presté un montón de atención, voy al preparado y no lo encuentro tal cual como me dijeron, porque tengan en cuenta que el preparado se moviliza, lo mueven, lo trabajan, entonces las cosas quizás no están donde deberían. No quita que ese nervio tiene que ir a inervar. Si, a ver, tengo el nervio del subclavio, va a ir en algún punto al músculo subclavio. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Y bueno, sé que el subclavio está en la cara inferior de la clavícula, busco la cara inferior de la clavícula, busco el subclavio y busco qué nervio está llegando al subclavio, ¿sí? Porque eso no va a variar. El único nervio que le da inervación al músculo subclavio es el nervio subclavio. Entonces, no puedo fallar en esa, ¿sí? Si, por ejemplo, no estoy seguro de que esto es, o no estoy segura de que esto es el nervio torácico lateral, busco el serrato anterior, busco la cara lateral, el borde lateral del serrato anterior y busco el nervio que se esté apoyando en el serrato anterior. Entonces, listo, ahí está, me saqué la duda y estoy segura de que ese nervio es el serrato anterior. Y lo mismo con todos, ¿sí? Las ubicaciones y la distribución puede variar, ya sea porque la persona, digamos, el preparado tiene variaciones anatómicas o porque cuando fui a trabajar el preparado de repente alguien había dejado todo desacomodado. Entonces, la forma de asegurarme de que lo que estoy viendo está bien es ir a ver a dónde llega, ¿sí? Y fíjense el muy buen ejemplo que tenemos acá. Nosotros acá tenemos a la clavícula que está seccionada y ahí tenemos el subclavio. Y fíjense que hay justo un nerviecito que se está yendo en ese sentido. Ese es el nervio subclavio, ¿sí? Claramente. Después tenemos, fíjense, todo lo que son los ramos terminales que van a estar por acá. Y después vamos a tener otros elementos por acá, por ejemplo. Como les decía, si yo sé que el torácico lateral va a ir a inervar al serrato anterior, tengo que buscar estructuras nerviosas que se estén relacionando con el serrato anterior, ¿sí? En este caso tenemos, por ejemplo, este elemento que viene acá, ¿sí? Fíjense que el serrato anterior llega hasta acá y ahí vemos distintos filetes nerviosos, mismo esto, ¿sí? Que pueden ser mismas ramificaciones del torácico lateral. Pero básicamente, si yo sigo este nervio que viene acá, este elemento que está subiendo por acá, en algún momento seguramente voy a terminar ahí al plexo braquial. Después, por ejemplo, tendríamos que ir a buscar, por ejemplo, al tóraco dorsal, ¿sí? Lo malo de las imágenes es que por ahí no se pueden rebatir o mover las cosas y cuesta, ¿sí? Tengan en cuenta que acá yo tengo también estructuras superpuestas, que quizás las ramas vasculares no las pudieron sacar. Y eso es capaz un truco que también tiene el nervio tóraco dorsal, que se asocia a una arteria que tiene su mismo nombre, ¿sí? Forma un paquete vasculonervioso y llegan al dorsal ancho, tóraco dorsal, llegan al dorsal ancho en conjunto, ¿sí? Entonces, busco el paquete vasculonervioso que está llegando al dorsal ancho. Ese va a ser el tóraco dorsal. Muy bien. Los pectorales acá no se ven porque sacamos los pectorales. Y fíjense que en la profundidad puedo ver quizás lo que serían los subescapulares. La realidad es que en esta imagen a ciencia cierta, full ciencia cierta, no se puede decir porque hay muchos elementos que están como más tapados. Y no se ve, no se llega a ver bien, si bien podría ser que este pueda ser el dorsal de escápula. Bien, fíjense que volvemos un poco a lo mismo. Ahora sí tiene la imagen con colores, esto que les decía. El torácico lateral, el tóraco dorsal, este es el subescapular, subclavio, este es el supraescapular. Fíjense cómo se está yendo. Viene del plexo braquial, bien por arriba de todo y se va por el borde superior de la escápula, que está por acá, ¿sí? Entonces, ahí se está metiendo por la escotadura de la escápula, que está cerrada por el ligamento transverso de la escápula. Por eso que ahora ya no es una escotadura, es un foramen, pasa el supraescapular y se va hacia lo que es la cara dorsal de la escápula a inervar supra e infraespinoso, ¿sí?
También aporta algo de inervación al redondo menor, pero fundamentalmente supra e infraespinoso. Y este elemento nervioso que está acá, como les decía, que tiene toda la pinta de ser por hacia dónde se está yendo, el dorsal de la escápula, ¿sí? Entonces, busquen a dónde se va. Bien, acá no se ve el asa de los pectorales, ya les digo, más que nada debe ser por esto que está todo seccionado lo que es la parte de pectorales. Y como yo les había comentado, y como veníamos hablando, mismos términos de situación que antes, el plexo braquial tiene sus ramas terminales, ¿sí? Recién hablamos todo lo que eran las colaterales. Todo esto que marcamos acá, todo esto que marcamos acá, son fundamentalmente las colaterales. O sea, son ramas que salen del plexo braquial, pero el plexo braquial, una vez que esas ramas salen, siguen existiendo. O sea, el plexo sigue su camino, sigue cumpliendo su tarea. Ahora bien, en algún punto tiene que terminar el plexo braquial, pues si no, muy chistoso todo, pero no funciona, ¿sí? Y fíjense, los fascículos que nosotros habíamos visto, que son esta parte de acá, ¿sí? Fascículo lateral, fascículo posterior y fascículo medial, se van a volver a dividir, claramente se van a volver a dividir y van a dar lugar a la generación de las ramas terminales. Dentro de eso, fíjense, vamos a tener esta ramita terminal, esta ramita terminal, esta ramita terminal y esta ramita terminal. Ok, entonces, en realidad estas dos son ramas terminales. Perdón, esta y esta. Vamos por partecitas. Fascículo lateral, ¿sí? Me va a dar una rama que se va a mantener hacia el lateral, que es esta rama de acá. Voy a dejar eso, pues es medio confuso. Esta rama que está acá. Esa rama que se mantiene bien hacia el lateral, ese es el nervio que les había dicho en un principio, el músculo cutáneo. ¿Sí? Músculo cutáneo. Ahora vamos a ver por qué se llama, después en brazo vamos a ver por qué se llama músculo cutáneo, pero básicamente va a ser porque tiene los dos componentes, porque da inervación motora de todo lo que es el compartimento anterior del brazo y porque también va a dar inervación sensitiva cuando termine. Cuando este músculo se agote, este nervio se agote y de sus ramos terminales, va a dar ramas sensitivas. Vamos al fascículo medial, antes de irnos al posterior. Fíjense que viene todo acá y da esta rama que se junta con la rama que salió del fascículo lateral y da esta ramita. Esta rama es el nervio cubital, ¿sí? Esa rama grandota, esta que está acá, es el nervio cubital. Ahora bien, estos dos nervios, tanto el lateral como el medial, me dieron una rama que se juntó acá sobre la línea media y me dio este nervio que tiene toda una forma de M. Ese es el nervio mediano, ¿sí? Los fascículos lateral y medial dan ramos, ¿sí? Que van a ser raíces y van a formar el nervio mediano. Es un juego de palabras. Pero básicamente, tanto el fascículo lateral como el fascículo medial, cuando se dividen, dan una ramita particular, que es esta ramita que está acá, que se va a juntar en la cara anterior de la arteria axilar y van a dar el nervio mediano. El nervio mediano es muy importante, ¿sí? Da la inervación de prácticamente casi todo, pero no todo, pero la gran mayoría de los componentes del compartimiento anterior del antebrazo, da inervación de músculos de la mano y da inervación sensitiva de la mano. O sea que nos seguimos hasta la punta de los dedos. El cubital también da inervación a músculos del compartimiento anterior de la mano, da inervación sensitiva de palma y dorso de la mano y da inervación muscular, digamos motora, a algunos músculos de la mano. O sea que son todos muy importantes, básicamente. Pero el nervio mediano tiene la particularidad de que se va a relacionar muy íntimamente con la arteria axilar, ¿sí? Está apoyado en la cara anterior de la arteria axilar. Y por último nos queda el fascículo posterior, ¿sí? Que el fascículo posterior nos va a dar el nervio axilar y el nervio radial, ¿sí? Claramente el nervio radial también nos va a acompañar hasta el antebrazo, donde vamos a encontrar el hueso homónimo, el radio, y va a inervar más que nada lo que es compartimiento posterior del antebrazo, ¿sí? También va a darle inervación al tríceps braquial, también va a dar inervación sensitiva al dorso de la mano, va a hacer un montón de cosas también, ¿sí? Entonces, cuando yo veo que los fascículos dan estas ramas, yo ya no puedo hablar de plexo braquial. Tengo que hablar de las ramas terminales en cuestión, ¿sí? Porque cuando yo tengo nervio cubital, si bien es la rama terminal del plexo braquial, yo ya dejé el plexo braquial mucho más arriba, ¿sí? Ya lo pasé. Ya murieron los fascículos, ya quedaron los fascículos en la historia, quedaron en el pasado. Y yo me estoy yendo hacia el brazo. Me estoy yendo hacia inferior, ¿sí? Entonces, cuando los fascículos se dividen, no hablo más de plexo braquial, hablo de los ramos terminales del plexo braquial. Hablo de cubital,
mediano, radial, axilar o músculo cutáneo, ¿sí? Según el nervio que esté estudiando, que esté siguiendo. Pero no hablo más de plexo braquial como tal. Hablo de las ramas terminales del plexo braquial, que no es lo mismo, ¿sí? Entonces, fíjense que la idea de la imagen esta claramente no es que se pongan a mencionar las ramas ni las estructuras que inervan estos nervios, porque es más de brazo y lo vamos a abordar en un próximo video. Pero fíjense bien. Primero, la relación que tiene es justamente la arteria axilar con el plexo braquial. Fíjense que el plexo braquial es como si esta es la arteria axilar, el plexo braquial es como que hace esto, ¿sí? Hace esto, la abraza, se ubica todo alrededor de la arteria axilar. ¿Sí? Ahí claramente hay algunas estructuras del plexo braquial que las corrieron para que se pueda ver bien la arteria. Pero está todo alrededor. Fíjense que acá tengo esto es el fascículo lateral. Fíjense que acá tengo el nervio musculocutáneo y esta es la rama que da el fascículo lateral para formar el nervio mediano, que viene acá el nervio mediano. ¿Sí? Lo tapa justo ahí la vena. Y de este lado tengo el nervio cubital y la rama que da el fascículo medial para formar el músculo cutáneo, ¿sí? O sea, pasa exacto lo mismo. El mediano, perdón. Vamos a hacer zoom. Y vamos de vuelta. Tengo acá el fascículo lateral y acá tengo el fascículo medial. Este va a ser el fascículo posterior. Fíjense que la arteria la agarraron y la movieron para abajo, para inferior o para medial, para poder ver el fascículo posterior, porque si no, de otra forma no lo puedo ver. Y tengo el nervio musculocutáneo, que viene ahí, lo sé porque justamente atraviesa al córaco braquial. Fíjense que acá tengo la cabeza corta del bíceps braquial, el córaco braquial y el nervio musculocutáneo, ¿sí? Lo atraviesa, eso es icónico del músculo cutáneo. Es raro, he visto preparados que no lo tienen, que no lo hacen, que se ubican, digamos, profundos al córaco braquial y en algún momento lo rodean, pero no es lo más común de encontrar que no tenga esta relación. En general, casi todos los preparados anatómicos que van a ver tienen esta relación, es muy característico del músculo cutáneo. Y tengo del fascículo lateral la rama que va a dar el fascículo lateral para el nervio mediano. Fíjense que acá tengo el nervio mediano. Y tengo fascículo medial, la rama del fascículo medial para el nervio mediano y acá tengo el nervio cubital, ¿sí? Este es el nervio cubital. Y este que queda acá es el cutáneo antebraquial medial. Fíjense que va paralelo al nervio cubital, pero es como que es más finito, no es tan importante. De vuelta, el tema de finito, grandote, no es un parámetro que nosotros usamos para diferenciarlo, pero la realidad es que el nervio cubital se ubica bien sobre la cara medial y en un trayecto va a seguir a la arteria axilar y después se va a separar de la arteria axilar y de la arteria braquial en su momento cuando pasemos al brazo. Ahí ya estamos en brazo igualmente. Y el fascículo posterior, acá vamos a tener a lo que es el nervio axilar, que se está yendo al compartimiento posterior, sí, se está yendo a todo lo que es los espacios axilares, que los vamos a ver en conjunto con el brazo. Y acá tenemos al nervio radial, que se está yendo al posterior, al compartimiento posterior, pero del brazo, no del antebrazo, sí, se va hacia posterior. Tengan en cuenta que yo en el brazo ya tengo hacia anterior al nervio medial, al músculo cutáneo y al cubital. Entonces hacia anterior tengo un montón de nervios. Necesito alguno que me dé información hacia posterior. Y ahí es donde entran los ramos del fascículo posterior, ¿sí? Los ramos del fascículo posterior me van a estar dando la información de los espacios posteriores que el resto de los nervios no aborda. Y si nos ponemos un poquito más observadores, fíjense que acá vamos a tener de vuelta el nervio toracodorsal, el subescapular, al torácico lateral. Esto probablemente sean parte de los intercostales que también se ven, que se anastomosan con algunos ramos del plexo braquial. Bien, los mismos que ya habíamos marcado antes, ¿sí? Y fíjense cómo, otra cosa que también habíamos hablado, como todos estos ramos del plexo braquial siguen hacia inferior, hacia el antebrazo y después para continuarse con la mano. O sea, tienen un trayecto muy largo y muchas funciones. Bien, estas imágenes que traje son imágenes de disecciones, son preparados cadavéricos y lo que vamos a ir viendo es cómo vamos sacando capa por capa y cómo nos vamos encontrando con los distintos elementos del plexo braquial. Fíjense, esto claramente no es desde superficial, o sea, no es el primer elemento con el que yo me encuentro cuando veo el preparado anatómico, ¿sí? O sea, esto ya hay cosas que están sacadas, ¿sí? Por ejemplo, la piel del tejido celular subcutáneo. Pero fíjense, este músculo, vamos a poner azul para que se vea un poco mejor, este músculo, lo grandote que es, este es el pectoral mayor. Lo que hicimos, o lo que se hizo, porque claramente no fui yo, se cortó o se seccionó en las inserciones mediales y lo rebatí al revés de lo que veníamos viendo en otros preparados, ¿sí? Literalmente al revés, lo saqué de medial hacia lateral. Si vieron la cara profunda, veo estos elementos, que estos son los elementos nerviosos,
que están alcanzando la cara profunda del pectoral mayor, ¿sí? Estos son los nervios pectorales. Este va a ser el pectoral lateral. Y fíjense que yo tengo acá esto que es el pectoral menor. Este es el pectoral mayor, músculo, pectoral mayor, pectoral mayor. Y fíjense que tengo una estructura nerviosa que está atravesando el pectoral menor por este punto y está yéndose al pectoral mayor. Esos son los ramos del nervio pectoral medial, ¿sí? Bien, fíjense que también tiene elementos vasculonerviosos que los vamos a estudiar mejor con la arteria axilar, cuando veamos arteria axilar. Pasamos a la próxima. Acá ya me fui directamente a axila, ¿sí? Fíjense que saqué el pectoral menor, que es este que está acá, pectoral menor. Este que está acá atrás es el pectoral mayor. Acá voy a tener a lo que es bíceps braquial y en la profundidad debería haber, o inmediatamente profundo a él, debería haber al coraco braquial, ¿sí? Entonces, fíjense el quilombo que es esto, ¿sí? O sea, no es una imagen armoniosa, o sea, es una imagen que es complicada a veces de descifrarla. Entonces, de buenas a primeras lo importante es, por un lado, separar los elementos vasculonerviosos, lo que es arteria y vena y lo que son los nervios, ¿sí? Todo esto que está acá, estos son ramos nerviosos. Estos son ramos vasculares, ¿sí? Esto es arteria axilar. Fíjense de vuelta cómo tengo elementos nerviosos que se ubican como encima o se sobreponen a lo que es la arteria axilar, ¿sí? Bien, fíjense que acá yo tengo los elementos que son del fascículo posterior, o sea, tengo acá al nervio axilar. Esto, fíjense que se empieza a ir hacia posterior con un ramo de esta arteria. Esto es el nervio radial. Fíjense que tengo estos elementos que están corridos, o sea, están rebatidos. Esto va a ser el nervio mediano. Fíjense que si yo pienso, me imagino cómo sería traído a la normalidad, digamos así, perdón, este no es el nervio mediano. Si pienso cómo sería esto como más corrido hacia una situación más anatómica, pienso que esto estaría más medial, ¿sí? Porque estaría más cerca del tronco. Entonces esto va a ser el cubital y el nervio mediano es este que está acá, ¿sí? Tengan en cuenta que la arteria viene por acá. Esto que está acá son ramas arteriales, ¿sí? Son ramas vasculares. El resto son ramas nerviosas. Y lo que no voy a poder apreciar quizás muy bonito va a ser el nervio musculocutáneo y el fascículo lateral porque está como un poco más escondido. Otra cosa a tener en cuenta cuando vayan a pararse enfrente de un preparado de axila es que el plexo braquial en general es una estructura que es muy profunda, ¿sí? Entonces, si de por sí misma el plexo braquial es profundo, los troncos van a ser más profundos todavía, ¿sí? Entonces, también saber qué voy a ir a buscar. Lo que más se puede ver en general o se puede llegar a ver en un preparado de axila es los fascículos, con las ramas terminales de estos fascículos, y podemos ir a buscar las ramas colaterales más allá de la altura en la que nacen, porque las podemos ir a buscar en la terminación, en la llegada de esos ramos a sus, digamos, músculos de destino, a sus territorios de inervación. El problema con los troncos es que van a estar muy cerca de la línea media y también tenemos muchas estructuras que a veces no se pueden sacar, ¿sí? Tirar los nervios tampoco es válido, entonces es simplemente ver lo que por ahí el preparado nos facilita. Como les digo, fascículos casi siempre se puede ver, aunque sea la terminación de alguno que otro fascículo. Ramos terminales desde ya que se ven. Ramos colaterales, los ramos largos como el toraco dorsal, el torácico lateral, los pectorales, esos se ven. El asa de los pectorales, que es este puentecito que les digo que se hace alrededor de la arteria axilar, no siempre se ve, a veces está, a veces no se conforma. El nervio subescapular se ve, los dos, el superior e inferior, se ven. Después, el supraescapular, por ahí tiene más sentido ir a buscarlo directamente en la región escapular. Desde el origen, pasando por el foramen, a veces no se puede apreciar, pero cuando vamos a la fosa supra o infraespinosa se puede ver el nervio llegando a su territorio de inervación. El dorsal de la escápula quizás sí no sea tan simple de encontrarlo en el preparado cadavérico, pero en general los nervios que están más proximales los van a ir a buscar más que nada en el lugar al que se está yendo el nervio, al sitio al territorio de inervación, al territorio de destino del nervio, ¿sí? Esto para que lo tengan en cuenta, para que no vayan el primer día a querer buscar el tronco superior, porque es muy probable que no lo encuentren, ¿sí? No porque no esté, sino porque es muy profundo y la disección no les permita verlo. Bien, volvemos a lo mismo. Acá vamos a tener a la arteria axilar. Esto, fíjense qué bien se ve, esto es fascículo posterior, y acá está dando las ramas. Este es el nervio axilar, ¿sí? Este va a ser el radial. Tengan en cuenta que esto es superior, esto es inferior, esto es medial y esto es lateral. Entonces, esto que viene por acá, que es más o menos a esta altura, va a ser el fascículo medial,
con lo cual lo que yo voy a obtener de acá va a ser esto, que es el nervio cubital. Esto que está corrido acá es el nervio mediano, pero fíjense que está corrido, viene acá y lo corrieron para poder ver la arteria, ¿sí? Porque como les digo, el nervio mediano está apoyado sobre la arteria axilar. Entonces, si yo tengo el nervio mediano en su situación normal, me tapa la arteria, no la puedo ver. O sea, me tapa en el sentido visualmente, no me deja verla, está anterior. Entonces, corro el nervio mediano y lo veo la arteria ahí justamente en el fondo. Y tengo el nervio cubital, no puedo ver bien las ramas porque claramente las ramas, digamos que están aportando el fascículo lateral, porque en este caso probablemente esté en alguna parte de acá y esté como medio tapado, o sea, esté medio escondido por los otros elementos que tuve que correr para poder verlos, así que no lo voy a poder ver con claridad. Pero fíjense que encuentro algunos fascículos, encuentro algunas ramas, no es tanto lo que estoy viendo, porque el preparado no lo permite, la disección por ahí no lo permite. Y fíjense que con respecto a las colaterales, acá tenemos la tórax dorsal, acá tenemos a la torácica lateral, y acá en el fondo tenemos a el subescapular, probablemente el subescapular inferior, ¿sí? Entonces, es aguzar un poco el ojo, tratar de encontrar las relaciones anatómicas. Fíjense que yo sé que estos que están acá son los pectorales, entonces estos nervios que se están yendo para allá son los nervios pectorales, ¿sí? Medial y lateral. Entonces, es una cuestión de entrenar un poco el ojo y de entender esto de las relaciones, ¿sí? Entender cómo se van a relacionar los nervios con la arteria axilar es súper importante, porque es lo que yo voy a ir a buscar, ¿sí? Es lo que a mí me va a justificar el hecho de que el nervio mediano sea el nervio mediano, de que el cubital sea el cubital, y etc. Como les digo, acá pueden ver clarísima la maniobra que se hace para poder ver lo que es el fascículo posterior. Para ver el fascículo posterior, o en su efecto, las ramas del fascículo posterior, yo agarro la arteria y la corro hacia inferior o hacia medial, ¿sí? Cuando la corro hacia medial, primero porque en general a veces también se puede tratar de correr hacia superior. El punto es sacar la arteria, como rebatirla y moverla para poder ver el fascículo. Cuando la arrebato hacia inferior, lo que puedo ver son las arterias, digamos, humerales, que van a ir a irrigar al húmero, con lo cual eso me sirve. Pero si esas arterias a veces me traccionan, la arteria axilar no me permiten bajarla, la subo, la llevo hacia lateral o hacia superior. Corriéndola y exponiendo lo que está detrás de la arteria es donde voy a ver el fascículo posterior y sus ramos, ¿sí? Con los otros va a pasar al revés. Con el fascículo lateral, yo voy a buscar la arteria y voy a mirar hacia lateral. Cuando miro hacia lateral, ahí debería haber el fascículo. En este caso, como les digo, está rebatido todo, entonces no lo voy a poder poner en evidencia porque está todo corrido. Pero, como sé que está todo corrido, cuando yo miro y veo lo que está hacia medial de la arteria, lo que voy a encontrar va a ser el fascículo medial en, digamos, instancias más proximales y un poco más distales o más inferiores voy a encontrar el nervio cubital, ¿sí? Justamente por la relación que tiene. Una vez que paso a lo que es el brazo, también van a respetar estas relaciones. El nervio mediano se va a ubicar sobre la arteria, el nervio cubital se va a ubicar medial a la arteria, el nervio radial se va a ubicar posterior a la arteria y el músculo cutáneo se va a ubicar lateral, ¿sí? Bien lateral, al paquete vasculonervioso grande. Entonces, esto es importante que lo tengan en cuenta, como les digo, para entender lo que están buscando y para que puedan justificar cuando presenten un preparado por qué piensan que esa estructura es efectivamente esa estructura, ¿sí? Y nuevamente, con lo que más quiero que se vayan es, cuando ustedes estudien conceptualmente plexo braquial, lo que tienen que entender es qué hacen los nervios, a dónde van, más o menos de dónde salen y dónde se ubican. Cuando van al preparado, tienen que traer ese concepto teórico y buscar lo que estudiaron. ¿Sí? Si estudiaron que el nervio mediano se ubica hacia anterior de la arteria, salvo excepciones muy raras, el nervio mediano va a estar anterior a la arteria, ¿sí? Mismo con el fascículo posterior. Si ustedes estudiaron que la relación del fascículo posterior con la arteria axilar es hacia posterior de la misma, entonces tienen que ir a buscar el fascículo posterior o sus ramos hacia posterior de la arteria axilar, con las maniobras correspondientes, ¿sí? Para eso sirve el poder estudiar antes de ir al práctico. ¿Por qué? Porque yo tengo el concepto teórico de dónde están las cosas. Ahora tengo la oportunidad de ir y buscarlas a partir de la teoría que yo sé, a dónde están yendo, ¿sí? Para eso es la idea de también ver imágenes de preparados acá, donde si bien no se puede maniobrar, la idea es ese razonamiento de decir, bueno, veo esto, está yendo para acá, listo, es esta estructura, porque es la única que hace eso, ¿sí? O porque es la única que tiene esta relación. Entonces, ir trabajando ese mecanismo mental para decir,
si este nervio tiene que ir a inervar esta estructura, tiene que pasar por acá y tiene que llegar hasta ahí. ¿Sí? Entonces, si veo un nervio que está pasando por acá y llega hasta ahí, tiene que ser ese. ¿Sí? Bien, esto es todo hasta ahora. Es una clase larga y pesada. Mi recomendación es que se tomen un pequeño descanso y si necesitan volver a verla, la vuelvan a ver las veces que sea necesaria por una cuestión de que es un tema por ahí un poco complejo. El mecanismo para estudiar nervios es siempre este: origen, trayecto, terminación. ¿Sí? Origen, de dónde nace; trayecto, por qué lugares pasa y con qué estructura se relaciona; terminación, a dónde tiene que llegar. Con esos 3 elementos, si los tienen claros, perfectamente van a poder ir a un atlas de preparados cadavéricos o al práctico cuando les toque y empezar a identificar estructuras. Volvemos a lo mismo. Es un paso a paso. Quizás ahora es la primera vez que están estudiando nervios así, con estas características, capaz cueste un poco, pero con la práctica, con el tiempo, les va a ir saliendo mucho mejor. ¿Sí? Mi consejo es anímense a practicar porque realmente es muy, muy útil. ¿Sí? Pueden practicar con las imágenes de acá del video y si no en vivo cuando estén ustedes en sus clases, anímense a interactuar con el preparado porque no les va a hacer nada. ¿Sí? Y es de mucho provecho para ustedes. Así que un besito y nos vemos en la próxima clase.